Hola, hola, les voy a dar las respuestas al preexamen del sábado. Hago el video para que no nada más les pase el archivo con las respuestas correctas, sino que si alguien llega a tener alguna duda, pues aquí pueda llegar a aclarárselas. La primera parte es puro pasado, porque como les dije, el examen es principalmente el uso del pasado en todas sus formas, en afirmativas, en negativas, con verbos regulares, ed, y con verbos irregulares que cambian por completo. Entonces, en este ejercicio tienen que conjugar pues, los verbos que están en paréntesis, ¿no? Entonces, el primero, aquí no hay eh, algo que yo les pueda decir, simplemente es cuestión de que se los aprendan. Por ejemplo, el primero que es sí, el verbo ver. Uno es irregular y ya saben que su pasado es saw. We saw a great movie last night. La número dos tenemos go y buy. Ambos son irregulares. Entonces, yesterday I went to the store and bought some groceries. La tres tenemos meet, que también es irregular y su pasado es met. I met an old friend and have, también irregular, que es had. And had a wonderful conversation. La 4 dice my sister y tenemos not. Recuerden que siempre que vean not, como en las últimas, bueno, en la 4 y en la 5, ahorita llegamos a la 6, y tengamos un verbo de acción como sleep and see, ¿cómo lo hacemos negativa? Pues con el auxiliar en pasado. ¿Cuál es nuestro auxiliar en pasado? Didn't. Y ahora ya que tenemos el auxiliar en pasado, ya no hay necesidad de conjugar el verbo, se queda igual. Entonces la 4 sería my sister didn't sleep well last night. Y la 5, she didn't see the movie that everyone was talking about. La 6, también tenemos una negación, pero no le podemos poner didn't. ¿Por qué? Porque no es un verbo de acción, es el verbo to be. Recuerden que hay dos tipos de verbos, acción y el to be. Estos siempre van a llevar didn't cuando lo queramos hacer en pasado negativo y estos van a llevar wasn't o weren't, dependiendo si es singular o plural. Entonces acá como tenemos una persona nada más, negativo, verbo to be, sería um, I wasn't tired. I wasn't tired because I slept all day. I wasn't tired. Esa sería las respuestas del primer ejercicio. Eh, de ahí tenemos el segundo. En la primera parte del examen va a venir algo parecido, así que practiquen las conjugaciones. Aquí todas fueron irregulares, pero les digo, van a venir regulares las que terminan en ed, solamente que yo no les puedo decir todos los verbos en inglés que son regulares y los que son irregulares porque son millones y solo están ustedes aprendérselos. El segundo ejemplo, perdón, el segundo ejercicio es el tema que vimos de subject or object pronouns. Recuerden que los subject pronouns son los primeritos que ven, que hacen referencia a las personas, que son I, he, she, it, we, they, and you. Esos son los subject pronouns. Y también vimos los object pronouns, que serían para I es me, para he es him, her, it es igual, we es us, they es them, y you queda igual también. Y ya bueno, vimos la diferencia entre los de la izquierda y los de la derecha. Los de la izquierda van antes del verbo porque son quienes hacen la acción. Por ejemplo, I play, she plays, I ate, she ate. Y los de la derecha son quienes reciben la acción y van a la derecha del verbo. Entonces, en este ejercicio y en el examen realmente viene muy poquito de esto, vienen como tres preguntas o dos. Pero lo que tienen que hacer es sustituir a las personas porque para esto sirve estos subject y object pronouns. Entonces, por ejemplo, acá tenemos John and María.
Entonces vamos a sustituir a estas personas. Acá tenemos la línea y, bueno, tenemos enjoyed, que es el verbo. Y les digo, las personas cuando van atrás del verbo serían estos de acá. Entonces el primero quedaría, John and Maria went to the movies last night. They. Voy a poner otro color para que no se pierdan. Ah, este. They enjoyed the film. Ellos. ¿Quiénes ellos? John and Maria. Luego, en la 2 tenemos, could you please pass Tom? Tenemos una persona aquí. Y the salt, la sal. Tenemos una persona y un objeto. Aquí se dan cuenta de dos eh, personas o persona y cosa a sustituir. Acá ya las identificamos. Entonces sería, could you please pass Tom the salt? Yes, I'll pass. Se la pasaré, o sea, la sal, se la pasaré. Entonces, para objetos, ¿cuál usamos? It. Entonces sería it. Aquí no hay pierde porque se dan cuenta, it siempre es igual, vaya antes o después del verbo. I'll pass it to, se la pasaré a él. Entonces, él, ¿cuál es? He or him. He or him. En este caso sería him. ¿Por qué? Porque va después del verbo. I'll pass it to him. Se la pasaré. La número 3, igual identifican la persona. Sarah enjoyed reading the book you recommended. Entonces tenemos igual dos cosas. Entonces, una ya la identificamos. La segunda sería el libro, ¿no? Entonces, Sarah enjoyed reading the book you recommended. She, que es Sarah, ella, igual va antes del verbo. She found the book very interesting. The book, para objetos, lo mismo. ¿Cuál usamos? It. She found it. Ella lo encontró. ¿Qué cosa? El libro. Ella lo encontró muy interesante. La 4, igual tenemos el maestro alabó o felicitó a Lisa por completar la tarea a tiempo. La familia de ella, her, la felicitó. La felicitó. Entonces acá sería nada más a ella. Teacher no podría ser, entonces esa es la que vamos a sustituir. Her family congratulated her, a ella. No she, her. ¿Por qué no she? Porque va después del verbo. Y la 5, Mark married Susan last week. Mark really loves. Tenemos a Mark y tenemos a Susan. En este caso vamos a sustituirla acá. Mark really loves. Mark realmente la ama a ella. Entonces igual sería her. ¿Por qué? Porque va después del verbo. No puede ser she. Entonces esas son las respuestas a este ejercicio y así es como funciona el subject y el object pronoun. Luego tenemos la parte igual del pasado. Les digo que este examen es mucho de pasado y acá tienen que completar las preguntas. En esta parte no es tanto enfocarse en el verbo de regular o irregular, sino en el auxiliar correcto. También en la número 2, les adelanto, no tiene nada que ver con pasado. Es más que nada el tema de las direcciones que vimos y en el examen viene más o menos de esta forma. Entonces, eh, la número 1 dice, were your mother born? Acá identificamos el verbo born, que lo practicamos con sus biografías o hablando de otras personas, que es el verbo nacer. Y recuerden que nacer, a pesar de que sea un verbo de acción, como lo vimos aquí de acción, no lleva didn't. Aquí como que se cruza. Es acción born, pero vamos a usar estos de acá. Únicamente con ese verbo es que se va a cruzar eso. Entonces, where tenemos your mother, una persona, que sería was. Where was your mother born? Es lo correcto. Born siempre va con el verbo to be. Y en la número 2 dice, a coffee shop nearby. Yes, there is. There is one next to the park. Tenemos como respuesta yes. Entonces también lo practicamos. Preguntas sí o no. ¿Cuáles son las preguntas sí o no? Las que empiezan directamente con el auxiliar o verbo auxiliar, no con un WH. Entonces aquí no vayan a poner un WH. Aquí nada más sería is there. Is there a coffee shop nearby? ¿Hay un café cerca? Yes, there is. Sí, sí hay. There is one next to, a un lado de el parque. And number 3,
You study for the exam. Recuerden, tenemos un verbo de acción. ¿Qué auxiliar usamos con verbos de acción? Didn't para ser negativas, pero como aquí no estamos negando nada, simplemente es una pregunta, queda did. Did you study for the exam? No, I was really busy. Yo sé que aquí puede ser un poco ambiguo, o sea, en el tema de que podría, bueno, no puede ser, pero se pueden confundir y preguntarme, pero también puede ser do en presente, ¿no? Pero no, porque acá el contexto de la oración le está hablando en pasado, que esta acción ya sucedió, estudiaste. Entonces únicamente sería did, lo correcto. Y porque, bueno, los temas que vimos fueron pasados, no vimos presentes, ya lo vieron. Entonces did. Y por último, es un reading exercise. En el examen va a haber uno. Este realmente es muy sencillo. En el examen no recuerdo cómo viene, qué tan complejo venga, pero bueno, esto les va a ayudar a practicar. Entonces, la primera pregunta dice, what, espera, ¿dónde está mi? Acá. What did Sarah and her friends do? Entonces, Sarah and her friends went on a camping trip. Esa sería la respuesta. Para ya no repetir, Sarah y sus amigos, bla, bla, ellos. They went on a camping trip. Esa era la respuesta uno. Número dos, where did they sleep? Uh, and slept in tents under the stars. Entonces, la número dos, where did they sleep? Sería they slept. Ellos, seguimos hablando de ellos. They slept. Recuerden que aquí ya lo tienen que conjugar, slept. Acá no lo conjugaron porque ya did los está ayudando a hablar en pasado. Pero acá en la respuesta sí. They slept. Ellos durmieron in tents. En tiendas de campaña. Number three, what did they see? On Saturday morning, they saw a family of deer near blah, blah, blah. They saw a family of deer. Esa es la respuesta. Una familia de venados. They, lo mismo, lo conjugan. Saw a family of deer. Y la última, did they have a great time? Acá tenemos una pregunta sí o no. Recuerden, las preguntas sí o no siempre empiezan con auxiliares. Estas no empezaron con auxiliares, empezaron con WH. Entonces, la 4 es una sí o no. Entonces, ¿qué van a decir? Did they have a great time? Tienen que empezar con sí o con no. En este caso sí, porque aquí dice they had a great time. Si tuvieron un buen tiempo, la pasaron bien explorando la naturaleza. Entonces, yes, they did. Yes, they did. Sí, sí, sí la pasaron bien. Y bueno, eso es, son las respuestas del examen prueba. Muy parecido al examen que va a venir el sábado. Igual si tienen dudas o si ven este video a tiempo, me pueden escribir y ya les aclaro las dudas. Y vaya, eso es todo. Suerte y nos vemos el sábado. ¿Sábado qué? ¿Sábado 9? No, sábado 10 de junio. Bye bye.